Buenas tardes y bienvenidos a este acto que hacemos para divulgar y presentar la labor que hace la UNRWA, ¿no? La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La Asociación de Amistad Hispano-Árabe, a la que represento, ha tenido recientemente el detalle de hacer una donación a la UNRWA, y también queríamos convocar este acto un poco para invitar a los socios de la asociación a que se hagan individualmente socios de UNRWA. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ahora mismo tiene actividades no solo en Gaza, que es lo que más habréis oído nombrar, también en Cisjordania, también en el Líbano, también en Siria y también en Jordania. O sea, en todos los sitios donde hay refugiados palestinos, ahí están ellos. ¿Y por qué necesitan nuestro apoyo? Pues necesitan nuestro apoyo porque les están dando y fuerte. Y entonces hay que resistir y hay que ayudarles, porque su labor no puede decaer, porque entonces decaería prácticamente toda la ayuda que reciben los refugiados palestinos. Estamos en un momento bastante, bueno, no sé si llamarle desesperante o decepcionante para la humanidad. Cuando todos creíamos que la humanidad progresaba, resulta que la humanidad no progresa, que vamos para atrás. No se ha acabado el genocidio, continúa el genocidio palestino en Gaza, y sin embargo han empezado dos guerras, una en el Líbano y otra en Irán. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde nos lleva el mundo? Pues en lo poco que podamos, nosotros en nuestra esfera individual hay que apoyar, y en este caso, hoy en particular, solicitamos el apoyo para UNRWA, para la agencia, porque este apoyo que nosotros le damos será una pequeña gota de agua, pero probablemente moralmente sí les suponga bastante. Pero es que las potencias, Estados Unidos y otros países, han retirado su apoyo a la agencia. No solamente eso, sino que lo están persiguiendo. Bueno, Raquel nos va a contar un poco más de sus historias. Raquel es la directora ejecutiva de la UNRWA en España y es una persona muy conocida en el mundo de apoyo a Palestina. También tengo que deciros que nuestro amigo Ignacio Álvarez Osorio es miembro de la Junta Directiva de la UNRWA también. Entonces, bueno, dos cosas, aparte de lo que nos diga Raquel, dos cosas que yo recomiendo. En la esfera individual, ¿qué podemos hacer para apoyar a Palestina? Bueno, pues está lo que se llama el BDS, básicamente es el boicot a Israel y a todos los productos comerciales israelíes. Lo hemos divulgado mucho en la asociación, tenemos Carrefour, tenemos cosas muy normales de cada día que pues apoyan al sionismo, y por tanto un boicot a ellos es posible. Y la otra, pues hacernos socios de UNRWA. Y Raquel, te dejo entonces. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo en primer lugar quiero agradecer a José Ignacio por su apoyo, por organizar esta conferencia, por la donación que también ha realizado a UNRWA, también a Javier por organizar la conferencia en este local. Y la verdad, bueno, no conocía ni el local ni las actividades que se hacían aquí, y tampoco tenía mucha información sobre la Asociación de Amistad Hispano-Árabe. Me gustaría felicitaros a todos por organizar, por tener esta asociación y bueno, interesaros por el mundo árabe, su cultura y su historia, y a Javier felicitarle por esta iniciativa que me parece maravillosa, y ojalá hubiese más
más iniciativas de así en otros barrios de Madrid. Bueno, pues como os ha dicho José Ignacio, soy la directora ejecutiva de UNRWA España y bueno, voy a empezar un poco, entiendo que tengo una hora, más o menos, ¿no?, a contarles qué es UNRWA, qué hacemos, para después explicarles cuál es la situación en Gaza, en Cisjordania y también, por ejemplo, en Líbano, y contarles cuál es la situación actual de la agencia. UNRWA es una agencia de Naciones Unidas, al igual que lo es UNICEF o es ACNUR, que en el caso de UNRWA se crea en 1949 a raíz de la guerra árabe-israelí, porque esta guerra produce aproximadamente 700.000 desplazados, 700.000 refugiados, que se ven obligados a huir de sus hogares y a establecerse en campos de refugiados en diferentes zonas de Oriente Medio, principalmente en Líbano, en Siria, en Jordania y en el resto de la Palestina histórica que queda tras la creación del Estado de Israel, es decir, Gaza y parte de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este. Ahí también es cierto que hay refugiados palestinos en Irak y en Egipto, pero no en suficiente número para que Naciones Unidas decidiera incluir estos dos países en el ámbito de actuación de UNRWA. En Egipto y en Irak actúan ACNUR, que es la agencia que se dedica a atender a todos los refugiados del mundo, con la excepción de los refugiados en estas áreas que les he marcado de Líbano, Siria, Jordania y el territorio palestino ocupado. Y le da a UNRWA un mandato muy claro, que es encargarse de la educación básica de los niños y las niñas refugiados de Palestina, encargarse de su salud y sus necesidades básicas en estos 58 campos de refugiados que se crean. Y además se lo da por un mandato de 3 años, pensando en 1949 que en 3 años se solucionaría la situación de los refugiados de Palestina y volverían a sus casas, a sus hogares. Algo que, como saben, en más de 70 años, 76 años, no ha sucedido. Y entonces Naciones Unidas se ha visto obligada a renovar cada 3 años el mandato de UNRWA hasta la actualidad. La última renovación fue el año pasado, en el mes de diciembre, con lo cual ahora tenemos otros 3 años para seguir operando. Por tanto, UNRWA era una agencia temporal que se ha convertido en una agencia crónica, porque la comunidad internacional ha sido incapaz de buscar una solución a la población refugiada de Palestina. Estas 700.000 personas de 1948 se han convertido en la actualidad en 6 millones de refugiados de Palestina. ¿Por qué? Pues porque también hubo otra guerra en 1967 que produjo también desplazados palestinos, pero sobre todo el motivo de este incremento se debe a que han nacido ya casi 4 generaciones de refugiados de Palestina. Y la Convención de Derechos del Refugiado dice que es refugiado cualquier persona que sufra un desplazamiento y su descendencia hasta que se encuentre una solución definitiva para ellos. Es decir, si un desplazado, un refugiado sirio, llega a una isla griega, como hemos estado viendo en la última década, y allí se casa y tiene hijos, esos hijos inmediatamente reciben el estatus de refugiado de Palestina. Si esa población regresa a Siria, esa familia regresa a Siria, se acaba su estatus. ¿Por qué? Porque han regresado a su lugar de origen o han sido acogidos por un segundo país o por un país donde inicialmente se desplazan. Y esto es así, los hijos adquieren el estatus del refugiado porque si ocurriese, por ejemplo, una decisión como las que ha habido de la Unión Europea de repartir refugiados en diferentes países en diferentes países europeos, no se divide a la familia. Si los hijos no tienen el estatus de los padres y, por ejemplo, Irlanda decide acoger a 100 familias, esos niños no podrían ser acogidos porque no son refugiados. Por eso, automáticamente, los hijos de refugiados en situación de refugio adquieren su estatus. Como los refugiados de Palestina en más de 75 años no han obtenido una solución a su estatus, todos los niños que han ido naciendo se consideran refugiados de Palestina. No todos ellos siguen viviendo en los campos de refugiados. La población, cuando puede mejorar un poquito
intenta salir de los campos de refugiados, porque los campos de refugiados no son los sitios más adecuados para vivir. Viven hacinados, los servicios son muy básicos, hay situaciones en las que las casas están muy deterioradas y la gente prefiere salir de los campos de refugiados y vivir en otro sitio. Por tanto, nosotros damos los mismos servicios a la población, a los 6 millones, independientemente de que se encuentren en un campo de refugiados o no. En Líbano la situación es complicada para los refugiados de Palestina porque no tienen ningún derecho social reconocido. El gobierno libanés les permite estar en Líbano, son 500.000 de refugiados de Palestina, pero no les da derechos civiles, es decir, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la educación pública, no tienen derecho a la compra de propiedades y no tienen derecho a trabajar en más de una treintena de profesiones. Normalmente, además, son las profesiones liberales, de abogados, medicina, ingeniería, no pueden ejercer esas profesiones, con lo cual tienen muy limitados sus derechos y sus índices de pobreza son muy elevados. En Siria, antes de la guerra con Bashar al-Assad, la población siria era muy bien acogida y tenían reconocidos todos sus derechos. En Siria había otro 500.000 de refugiados de Palestina en Siria y vivían con los mismos derechos que la población siria y además estaban muy mezclados. Incluso uno de los campos de refugiados más grandes de Siria, que se llamaba Yarmouk, estaba poblado por población refugiada, pero también por población siria. Los campos de refugiados han ido cambiando a lo largo de las décadas. Aquellos campos de tiendas de campaña asentados en la periferia de las ciudades, hoy en día son arrabales que además han quedado embuidos dentro de las ciudades porque la ciudad ha ido creciendo y ha ido rodeando el campo de refugiados y ahora muchos de los campos de refugiados se encuentran dentro de las ciudades. Hay campos de refugiados en Amán, dentro de Amán, hay campos de refugiados dentro de Beirut, de Trípoli, de Gaza, de Jerusalén Este. Entonces, en Siria, como les decía, tienen reconocidos todos sus derechos. Vamos a ver con el nuevo gobierno si empiezan a restringir los derechos o no. En Jordania son 2 millones de refugiados de Palestina, igualmente tienen la mayor parte de sus derechos reconocidos y además están muy mezclados con la población jordana y además el gobierno jordano les ha concedido la ciudadanía a la población refugiada de Palestina. Si hablamos del territorio palestino, la situación ya cambia. Y cambia porque, como saben, Israel ocupa Palestina y lo hace de dos formas diferentes. La estrategia de ocupación de Gaza nada tiene que ver con la estrategia de ocupación de Cisjordania. En Gaza, a partir del año 2005, Israel saca a los colonos israelíes que estaban asentados en Gaza y saca al ejército israelí. En ese momento Israel considera que ya no está ocupando Gaza y, por tanto, la legislación internacional no les aplica. No tienen obligaciones como potencia ocupante con la población gazatí, que es la población ocupada. Esto no es así, según Naciones Unidas, porque aunque Israel ya no está físicamente dentro de Gaza, Israel sigue controlando de forma efectiva todo el territorio gazatí y se hace lo que ordena Israel en ese territorio. Por tanto, según Naciones Unidas, Israel sigue ocupando Gaza. ¿Cómo hace esta ocupación? Pues muy sencillo. Israel controla por tierra, mar y aire la franja de Gaza. Por tierra, porque tiene toda la franja de Gaza rodeada por un muro o por una zona de alambradas y de controles militares. Por aire, porque constantemente tiene drones vigilando todo el espacio aéreo y tiene aviones surcando el espacio aéreo también. Y por mar, porque tiene los barcos militares apostados a una serie de millas náuticas, que en función de la situación de tensiones, de escalada de la violencia, esas millas náuticas pueden estar entre 3 u 11 millas náuticas. Y en el momento en que los pescadores se acercan a ese límite marcado por Israel, Israel les dispara. Como también si te acercas al muro o a la valla divisoria, Israel te dispara. No solamente eso, me van a permitirme quitar la chaqueta porque hace un poco de calor.
sino que Israel tiene marcada una zona dentro de Gaza que ocupa el 35% del territorio gazatí, que lo llama zona de amortiguación. ¿Y eso qué quiere decir? Que en ese porcentaje, que suelen ser unos 5 kilómetros desde la valla hacia el interior, prohíbe a los palestinos acercarse. Con lo cual, si un palestino se acerca ahí, pues evidentemente es disparado. Pero es más, es que ese 35% del territorio se corresponde con la zona más fértil agrícolamente de Gaza. Y si estamos hablando de una zona, de una franja que tiene 365 kilómetros cuadrados y que viven hacinadas 2 millones de personas y les quitas el 35% de las tierras agrícolas, pues eso ya es un grave problema para la economía gazatí. Además, de este control lo ejerce sobre todo desde el año 2007, cuando Hamás gana las elecciones en Gaza. Es en ese momento que Israel declara que Gaza es un territorio hostil y decide bloquear toda Gaza. ¿Y cómo lo hace? Como Israel controla todos los cruces fronterizos de Gaza, los cierra e impide que la población salga, pero también impide que la población entre. Un palestino de Jerusalén no puede entrar en Gaza y un gazatí no puede ir a Jerusalén. Pero es que además controla todos los materiales que entran y salen. Y según el momento de tensión entre Israel y Hamás, puede cerrar completamente todos los cruces y no permitir que entre absolutamente nada, ni ayuda humanitaria, ni bienes para el comercio y el consumo. Pero es que además también tiene controlado, por ejemplo, todos los teléfonos móviles en Gaza. Cuando Israel quiere desplazar a la población de una de las zonas de Gaza, les manda un SMS. Y les dice, están ustedes en una zona que vamos a bombardear, tienen que desalojarla. Con lo cual controla con tecnología también a la población palestina. Pero además controla el agua en Gaza. ¿Por qué? Porque el acuífero de Gaza está contaminado desde hace ya muchos años. Por sobreexplotación se ha salinizado, ha entrado el agua del mar y ya no hay agua potable. Entonces Israel construye 3 conducciones de agua a Gaza, una en el norte, otra en el centro y otra en el sur, para suministrar agua a Gaza. Cuando quiere presionar a la población palestina o castigarla, cierra estas conducciones de agua y deja a Gaza sin agua. Pero es que también controla la electricidad. ¿Por qué? Porque la central eléctrica de Gaza es suministrada en su mayor porcentaje de electricidad por Israel. Egipto también suministra un poco de electricidad, pero mayoritariamente quien lo suministra es Israel. Cuando Israel quiere presionar o castigar, corta el suministro eléctrico y Gaza se queda sin electricidad. Esto que les estoy contando ocurre desde antes de que Hamás ganara las elecciones, pero se produce con mayor intensidad a partir de que Hamás gana las elecciones. Y llega a haber momentos en el que el cierre de Gaza es total y absoluto. No entra nada, ni sale, ni entra nadie. Y los palestinos comienzan a construir túneles. Y comienzan a construir túneles con Egipto. Y desde Egipto empieza a entrar todo. Empiezan a entrar, pero desde armamento, hasta ayuda humanitaria, coches, camellos, absolutamente todo lo que se puedan imaginar, porque los túneles son de gran envergadura. Y normalmente sus entradas están en invernaderos, ponen el invernadero encima de la entrada, con lo cual en una zona que está toda llena de invernaderos, con lo cual pues es muy difícil desde el aire ver la actividad que se está produciendo dentro de los túneles. Pero en el año 2023 Israel consigue que Egipto empiece a demoler todos los túneles y a inundarlos de agua. Con lo cual, poco a poco, estos túneles se van cerrando y se va acabando el contrabando. Pero de alguna manera u otra, y ya esto desde la ayuda humanitaria, no puedo decirles muy bien, pero el caso es que armas han seguido entrando en Gaza, porque lo hemos visto durante la última ofensiva militar, con lo cual ha seguido habiendo de una forma u otra, ha seguido habiendo contrabando dentro de Gaza. El caso es que Israel ha estado haciendo ofensivas militares a gran escala desde hace muchos años en Gaza. Esta ofensiva que hemos visto en los últimos 2 años no es la primera y probablemente y lamentablemente no sea la última. Israel lleva atacando Gaza en torno a cada 2 o 3 años, hace una gran ofensiva militar.
Que haga una gran ofensiva militar cada 2 o 3 años no quiere decir que durante esos 3 años que no hay ofensiva no pase nada. Israel constantemente está disparando desde el mar, está disparando desde el aire y está disparando desde el tierra a la población palestina. Con lo cual, la violencia siempre continúa en mayor escala, efectivamente. E Israel siempre justifica una escalada militar porque jamás lanza cohetes. Evidentemente esto se podría explicar desde otro punto de vista. Muchas de las ofensivas militares han empezado matando a un alto cargo de Hamás. Hamás ha contestado lanzando un par de cohetes que son caseros en la mayor parte de los casos. Luego veremos que utiliza otra tecnología, pero en la mayor parte de la historia Hamás ha lanzado cohetes caseros que no hacen prácticamente ningún daño. Eso no quiere decir que no haya víctimas israelíes, pero es un número muy escaso. Y, sin embargo, lo que hace Israel es responder con misiles de alta tecnología que matan a cientos de personas. Y esto es una respuesta desmedida. Y esto, en las convenciones de Ginebra, que regulan las guerras y lo que se puede o no se puede hacer en un territorio ocupado, en una guerra, dice que la respuesta no puede ser desproporcionada. La respuesta tiene que ser equitativa. Si a ti te matan a un soldado, tú respondes y matas a 1 o 2 soldados. Eso se consideraría equitativo. Si a ti te matan a un soldado o a un civil y tú respondes y matas a 500, eso es absolutamente desproporcionado y está prohibido por el derecho internacional humanitario. Pues bien, Israel siempre ha contestado, en el caso de que aceptáramos que la contestación siempre es en respuesta a Hamás, siempre ha contestado de forma desproporcionada. Y el daño que causa Israel, evidentemente, no es el daño que causan los cohetes de Hamás. En cada una de las ofensivas militares que hemos visto en los últimos años, Israel ha destruido cientos de infraestructuras, ha arrasado Gaza, ha matado a miles de personas y en estas ofensivas además ha cortado el suministro de agua, suministro eléctrico, ha cerrado las fronteras, ha prohibido la ayuda humanitaria. Pero es que además, una vez firmado un alto el fuego con Hamás, en el que se acuerdan una serie de medidas, por ejemplo, la entrada de ayuda humanitaria sin límite, la entrada de materiales de construcción para reconstruir Gaza, el aumento de las millas náuticas donde puedan pescar los pescadores gazatíes. Esto después nunca se ha respetado por Israel. Israel al poco tiempo ha vuelto a controlar la entrada de ayuda humanitaria y reducirla, a prohibir la entrada y salida de personas, a reducir las millas náuticas y a controlar el número de horas diarias de electricidad que les permite a los palestinos. Israel ha podido estar durante mucho tiempo dando entre 4 y 8 horas diarias de electricidad. ¿Qué hace la población en Gaza para vivir con estas 4 o 8 horas de electricidad? Pues comprarse generadores eléctricos. Se compra generadores eléctricos, quien tiene dinero para pagarlos, y entonces pues puede tener a determinadas horas en su casa electricidad, porque imagínense que ustedes son casas como las nuestras, con economías familiares como las nuestras, y a ustedes ahora le dejan 24 horas sin electricidad, todo lo que tiene en la nevera se estropea. Pues imagínense que es cotidiano, que esto pasa todos los días, y además tampoco tienes una hora marcada de no, a las 4 viene la luz. La luz puede venir en cualquier momento y es en ese momento donde tienes que aprovechar para poner las lavadoras, para cargar los teléfonos móviles, para subir en ascensor las cosas pesadas que quieras subir hasta tu casa. Entonces la vida se complica muchísimo para los gazatíes y además esto va unido a un bloqueo férreo que realiza Israel en lo que no permite entrar muchísimos materiales. Permite entrar la ayuda humanitaria, sí, pero en pequeñas dosis. Nunca en las cantidades necesarias para que la población de Gaza pueda vivir dignamente. Además, durante muchos años y hasta la Flotilla de la Libertad, la primera Flotilla de la Libertad, no teníamos las agencias humanitarias un listado de lo que estaba prohibido por Israel para entrar en Gaza. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros llegábamos un día con judías, con sacos de judías secas, que es ayuda humanitaria, y nos decía, por motivos de seguridad las judías no pueden entrar. Entonces, al día siguiente veníamos con garbanzos
Ese mismo día los garbanzos habían entrado el día anterior. Pues al día siguiente íbamos con garbanzos y no con judías y nos decía que los garbanzos no podían entrar por motivos de seguridad. Con lo cual lo que hacía constantemente es nos tenía sin saber qué podíamos entrar o no y cada carga que llevábamos nos la echaba para atrás. Una vez recuerdo hace muchos años que llevábamos cuadernos para niños, los típicos cuadernos de las 2 rayas, que llevaban 2 grapas, ¿se acuerdan? Pues esto nos hizo quitar todas las grapas porque por motivos de seguridad no nos permitía entrar grapas en Gaza. Y tuvimos que coger todos los cuadernos y quitarles las grapas. Cuando ocurre lo de la Flotilla de la Libertad, que mató a 11 tripulantes turcos, entonces ya se consiguió con presión internacional que publicara lo que ellos llaman los materiales de doble uso. ¿A qué se refiere Israel con materiales de doble uso? Pues todo aquello que pueda ser utilizado tanto militar como civil. Es decir, por ejemplo, un ordenador. Un ordenador puede ser utilizado de manera civil o de manera militar, pues no entra. Una incubadora para niños. Hombre, la incubadora en sí no tiene un uso militar, pero si yo la desmonto y saco sus componentes, puedo utilizarla militarmente. Las incubadoras no entran. ¿Por qué decide que no entra determinada ayuda? Porque solo permite la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria normalmente es comida deshidratada o latas. Si yo quiero entrar huevos frescos, porque la población también necesita comer cosas frescas, los huevos no me los deja entrar. Entonces tenemos muchas limitaciones, pero no solamente hay limitaciones en el tipo, sino que hay limitaciones en las cantidades. Israel decide cuánta cantidad de ayuda humanitaria entra, o cuánta cantidad de madera entra, o cuánta cantidad de ladrillos entran. Con lo cual, cuando hay un alto el fuego, por ejemplo, y se quiere reconstruir Gaza, la reconstrucción tarda años, porque Israel a lo mejor te está dejando entrar muy poco material, muy poco cemento, muy pocos ladrillos, el acero, las barras de acero que son necesarias para la construcción no las deja entrar porque pueden ser utilizadas para construir cohetes o lanzaderas, con lo cual Gaza siempre está en una economía de supervivencia porque siempre está absolutamente colapsada a nivel económico y por todas estas restricciones que Israel pone. Entonces, además del bloqueo, Israel ataca una y otra vez Gaza. El último ataque es el ataque más brutal que hemos vivido, que hasta incluso, como ustedes saben, Israel está siendo investigado por presunto genocidio, en el cual Israel ha llevado a cabo una estrategia de destrucción masiva. La intención de Israel era destruir todas las infraestructuras de Gaza, no dejar nada en pie, matar al mayor número de personas, herir al mayor número de personas y hacer de esta manera la vida insoportable e imposible dentro de la Franja de Gaza. En primer lugar, lo que hace es atacar hospitales. En una zona donde todos los días se están hiriendo a miles de personas, si no cientos de personas, Israel lo que hace es bombardear los hospitales. Al principio lo justifica diciendo que ahí está Hamás. Y no sé si ustedes se acordarán del hospital de Al-Shifa, en el que sacó unos vídeos de realidad virtual en el que enseñaba cómo los cuarteles generales de Hamás estaban bajo el hospital de Al-Shifa. Esto era un vídeo de realidad virtual que puede hacer un niño de 8 años. No es necesario mucha inteligencia hoy en día o mucha ingeniería para hacer un vídeo de realidad virtual. Bueno, pues pareció que por el hecho de que Israel tuviera un vídeo de realidad virtual, esto ya parecía cuadrar, que pudiera ser que Hamás estaba debajo del hospital de Al-Shifa. Bien, Israel destruyó Al-Shifa y nunca más se volvió a hablar del cuartel general. Allí entraron periodistas buscando ese cuartel general y no encontraron nada. Pero la noticia ya había pasado, el hospital estaba destruido, a otra cosa. Así, poco a poco, Israel ha ido destruyendo cada uno de los hospitales, pero hasta el punto en la actualidad el 90% de los hospitales en Gaza y las clínicas de salud están destruidos. Pero además lo hacía con una estrategia, y es que cuando Israel empieza a bombardear todo a diestro y siniestro, la población se refugia en los hospitales y en las escuelas de UNRWA. Las escuelas de UNRWA porque cree que bajo la bandera de Naciones Unidas están protegidos, y en los hospitales porque según las convenciones de Ginebra, el derecho internacional humanitario, no se puede atacar un hospital.
Por tanto, la población que no tiene ningún refugio antiaéreo se va a estas escuelas y a estos hospitales a protegerse. Pues bien, estos hospitales con miles de personas refugiadas, con miles de heridos, con médicos, con personal sanitario, Israel les ordena la evacuación, porque Israel va ordenando la evacuación de toda la franja de Gaza. Y fíjese que utilizo la palabra Israel ordena la evacuación. Y esto es un término utilizado por todos los medios de comunicación. Israel ordena la evacuación del norte de Gaza, Israel ordena la evacuación del hospital de Al-Shifa. Y todo el mundo se queda muy tranquilo porque ¿qué significa evacuar? Ustedes lo saben, ¿no? Cuando se evacúa una población es porque está en riesgo y se la pone en un lugar a salvo. Hemos visto que cuando ha habido evacuaciones en algunos pueblos en España recientemente por las lluvias, se les ha llevado a polideportivos. Y allí se han establecido cocinas, se les ha dado agua, se les han dado mantas, colchones y además se les ha facilitado el transporte. Eso es una evacuación. Israel, cuando habla de evacuaciones, dice: usted salga del hospital porque lo voy a bombardear y si no sale, le voy a bombardear dentro del hospital. Y hemos visto escenas de hospitales, porque además Israel lo que hace es, cuando lo dice, normalmente los médicos no quieren marcharse, porque tienen allá todos sus pacientes que están en la UCI, niños que están en incubadoras, no hay ningún otro lugar al que llevarles y saben que si los sacan de ahí van a morir, con lo cual los médicos se niegan a salir. Entonces Israel dice: bien, pues empieza a bombardear el hospital. Y empieza a atacar una planta, otra planta, los francotiradores llegan, empiezan a disparar por las ventanas a los pacientes, a los enfermeros, a los médicos, les cortan el agua, les cortan la electricidad, les cortan los alimentos y cuando ya llevan varias semanas sitiados, empiezan a salir. Y empiezan a salir arrastrando a los enfermos en sus camas, con sus goteros, en sillas de ruedas, no hay nadie allí que les está ayudando a salir. Y hay personas que se quedan en los hospitales porque si les desenchufan de las máquinas se mueren y no hay ambulancias para salir. Y en el momento en el que toda la población o la mayor parte de la población ha salido, Israel bombardea el hospital. ¿Por qué los bombardea? Pues por una razón muy fácil, porque Israel quiere causar el mayor daño posible. Si yo estoy teniendo miles de heridos diarios y no tengo un hospital, esas personas mueren desangradas. De hecho, pasaba que a medida que iba destruyendo los hospitales, cada vez había menos personal médico, 1000 sanitarios asesinados a lo largo de estos 2 años, unos 800 detenidos y encarcelados, muchos de ellos continúan hoy en día en las cárceles israelíes sometidos a tortura. Si dejo sin personal médico, si dejo sin medicamentos, porque cierra todas las fronteras y no deja entrar medicamentos, la población herida no se salva, se muere. Y de hecho en los hospitales se veían escenas en las que los heridos estaban en el suelo desangrándose y el personal médico, que no daba abasto, iba decidiendo a quién atendía en función de sus posibilidades de sobrevivir y a quién mandaban a la habitación donde les dejaban morir con sus familiares porque no podían hacer nada por ellos. Pero es más, ha habido más de 5.000 amputaciones en Gaza, personas que han perdido sus brazos, sus piernas. Israel corta la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, incluidos los medicamentos y los suministros médicos, y llega un momento en que los hospitales se quedan sin anestesia. Llega un momento en el que se quedan sin desinfectantes, sin analgésicos, sin antibióticos. Y muchas veces se ven obligados a amputar porque los médicos saben que si no amputan se van a infectar y si no hay antibióticos se van a gangrenar. Con lo cual deciden amputar y lo hacen sin anestesia. O sea que realmente Israel está intentando causar el mayor daño posible. Pero además de esa estrategia de bombardear hospitales, Israel lo que va haciendo es forzando al desplazamiento a toda la población. Empieza por el norte de Gaza, los va empujando diciendo que tienen que ir a la zona media de Gaza, que se llama Deir el-Balaj. De Deir el-Balaj les vuelve a decir se tienen que marchar a Han Yunis y de Han Yunis les empuja hasta Rafah. Y llega un momento en la ofensiva, 1 año y pico después, en que los 2 millones de población palestina están hacinados en Rafah, en el sur de Gaza. Previamente ha bombardeado el cruce de Rafah, frontera con Egipto, y ha metido allí los tanques para que la población no pueda salir de Gaza. Y ahí tenemos hacinados a 2 millones de personas sin ayuda humanitaria, sin hospitales, sin agua, sin electricidad. Con lo cual
no solamente la gente empieza a morir por las bombas, empieza a morir de deshidratación, empieza a morir porque están tomando agua no apta para el consumo y están teniendo diarreas agudas y no pueden ser tratados en los hospitales porque no hay hospitales y empiezan a fallecer. Empiezan a fallecer de hambre. Hay un momento en Gaza que ya la entrada de ayuda de comida es tan reducida que crean una hambruna. Y además los expertos en Naciones Unidas en hambruna lo que dicen es que nunca habían visto propagarse una hambruna tan rápido. Y es que en Gaza, en cuestión de unos meses, la población pasa a estar en un estado de hambruna y llegan a fallecer 500 personas. Pero además la población no muere solo por el hambre, las bombas, la deshidratación, muere porque tienen enfermedades crónicas como el cáncer o como la hipertensión o porque necesitan diálisis y todo esto no se lo puede suministrar a un hospital, con lo cual mueren por falta de tratamiento. Entonces, Israel crea una situación en que realmente lo que es imposible es la vida en Gaza. Lo fácil es morir. Llega un momento en que en Gaza lo fácil es morir. O sea, la gente que realmente sobrevive es gente que ha pasado por absolutamente todo y a pesar de ello ha conseguido sobrevivir. En toda esta situación que les estoy contando, va habiendo picos de protestas por parte de la comunidad internacional, tampoco para echar cohetes, nunca hemos visto una condena fuerte por parte de la comunidad internacional, pero sí empieza a haber movilización ciudadana. Y para todos aquellos que crean que no sirve de nada que vayamos a las manifestaciones, que protestemos, que nos concentremos, realmente yo creo que cuando la ciudadanía empieza a manifestarse a nivel mundial, los jóvenes en España y en Europa hacen estas acampadas en las universidades. La población española sale en la Vuelta Ciclista a España y boicotea la Vuelta Ciclista a España. La población se organiza y sale una flotilla para Gaza. ¿Qué más hicieron? Hubo muchísimas. La gente empieza a protestar en Eurovisión. Y hasta llega un momento en que Eurovisión decide reunirse y tomar la decisión si expulsa o no a Israel. Y la FIFA, que hasta ahora se había mantenido callada durante 2 años, anuncia también que va a someter a votación si expulsan o no a Israel. Esto, con algunas voces de algunos líderes internacionales, incluyendo Pedro Sánchez, es lo que yo creo que hace el alto el fuego. ¿Y por qué este alto el fuego? Porque es lo que acaba con las movilizaciones y es lo que acaba con las críticas. Inmediatamente después del alto el fuego no se vuelve a saber nada de la votación de Eurovisión, ni se vuelve a saber nada de la votación de la FIFA, no ocurren, la población se desmoviliza y los medios de comunicación dejan de hablar de Gaza. Y hoy en día Gaza está en el olvido y la gente se cree que ese alto el fuego ha vuelto a la normalidad. Y resulta que ahora mismo tenemos a 2 millones de personas desplazadas viviendo en tiendas de campaña o en edificios edificios semiderruidos, que ya tenemos más de una veintena de personas muertas porque se han derrumbado los edificios con ellos dentro. Este invierno la población ha habido casos de hipotermia que han muerto de frío, sobre todo bebés y ancianos, por dormir en plásticos. Sigue habiendo, no hay hambruna, es cierto, no hay hambruna, pero hay una desnutrición aguda en Gaza que afecta a más de 1 millón de personas. Ahora mismo tenemos una plaga de ratas y roedores y de pulgas y de piojos entre la población porque Israel prohíbe la entrada de material higiénico y de pesticidas. Tenemos a la población en las tiendas de campaña y en los refugios de UNRWA, en los coles de UNRWA que todavía perduran, todos están llenos de piojos, de sarna, de enfermedades infecciosas en la piel, y arrastrando un montón de enfermedades y sigue sin haber medicamentos, sigue sin haber hospitales. Nosotros estamos retomando la educación de los niños y las niñas en edificios semiderruidos porque nuestras escuelas han sido también atacadas, más del 85% de las escuelas de Gaza han sido destruidas. Estamos intentando dar educación a los niños, tenemos ahora mismo 60.000 niños físicamente dándoles clases, pero en estas clases lo que nos pasamos la mayor parte del tiempo es atendiendo el trauma. Porque en todo esto que les estoy contando, una de las cosas que no se ve, no se palpan, es el trauma psicológico de la población. Y podríamos hablar de que Gaza, toda la población, tiene un trauma psicológico terrible.
Bien, pues en toda esta situación en la que de repente Sudáfrica decide denunciar a Israel por presunto genocidio, el día que el día que la Corte Internacional de Justicia en directo está debatiendo si admite o no admite esta denuncia de Sudáfrica, y están ahí los magistrados, cada uno exponiendo sus testimonios, la defensa sudafricana nombra a UNRWA en una infinidad de ocasiones. Según UNRWA, han matado a tantas personas. Según UNRWA, hay tantos heridos. Según UNRWA, los hospitales han sido destruidos. Yo cuando estaba oyendo esto, estaba diciendo, madre mía, vas a ver ahora lo que va a pasar. A la 1 de la tarde, el tribunal anuncia que admite a trámite la denuncia de Sudáfrica. A las 3, y todos los medios de comunicación están dándolo en titulares. A las 3:30 de la tarde ese titular desaparece y el titular es UNRWA ha participado en los ataques del 7 de octubre. A partir de ahí se acaba la información sobre el genocidio, la decisión del tribunal y empieza todos los periódicos del mundo a recoger esa noticia. En unos 10 días todos nuestros donantes nos retiran la financiación. Cuando la Corte Internacional de Justicia admite a trámite la denuncia por genocidio, además establece una serie de medidas cautelares, entre ellas llevar ayuda humanitaria a Gaza y no contribuir a ese posible genocidio. Pues bien, en ese momento, con ese dictamen de la Corte Internacional de Justicia, a la mayor agencia de Naciones Unidas que opera en Gaza, 22 países le retiran su financiación. En ese momento estamos a punto de colapsar. Ya no tenemos dinero para pagar la ayuda humanitaria, el transporte, la gasolina a nuestros trabajadores y estamos a punto de colapsar. Claro, si queremos infligir daño a Gaza, retiremos a la mayor agencia de Naciones Unidas que está allí operando y la dejamos en colapso sin poder operar. Afortunadamente, reaccionamos muy rápido. Evidentemente, UNRWA no puede confirmar porque Israel acusa a 9 trabajadores de UNRWA. Fíjense ustedes, somos 33.000 trabajadores. Supuestamente hay 9 que pudieran haber participado en los ataques del 7 de octubre. ¿Cuándo han oído ustedes hablar que en una empresa, en el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, un partido político, hay una serie de personas corruptas que se las incrimina? ¿Quién se atreve a decir que tal empresa toda es corrupta o que toda la Policía Nacional es corrupta porque una serie de policías han cometido un hecho delictivo? Nadie. Se acusa a esas personas en concreto. Bien, pues en UNRWA el hecho de que 9 trabajadores pudieran haber participado en la ofensiva contra Israel hace que la organización se considere toda en su conjunto una organización terrorista y es por eso por lo que nos cortan la financiación. Evidentemente nosotros pedimos 2 investigaciones inmediatamente, investigaciones independientes pero ordenadas por Naciones Unidas. Una la lleva a cabo la exministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, que se la encarga de determinar si UNRWA es una agencia neutral o no lo es y ha roto su neutralidad en algún momento, y otra investigación criminal para determinar si evidentemente esas 9 personas que Israel acusa existen pruebas suficientes como para poder llevarles a un tribunal penal. El caso es que Catherine Colonna concluye que UNRWA es una agencia no solamente neutral, sino que es la agencia del sistema de Naciones Unidas que más medidas y protocolos de neutralidad tiene, con lo cual no se puede poner en duda su neutralidad. Y la otra investigación concluye que si bien Israel dice tener unas pruebas que ha enseñado a los entrevistados, no se les ha permitido recabar esas pruebas para poder contrastarlas. Es decir, si yo te enseño un vídeo, Israel enseña un vídeo en el que dice, este fulano de aquí es un profesor de UNRWA. Bien, déjeme el vídeo porque primero quiero contrastar que ese vídeo es real y que no está manipulado. Y en segundo lugar tengo que verificar que el fulano que usted dice es realmente ese profesor de UNRWA. Israel dice no, las pruebas no se las dejo.
Entonces, la investigación concluye que sin pruebas constatadas no se puede abrir un procedimiento penal, con lo cual no se demuestra que los trabajadores de UNRWA hayan participado en esto. Esto hace que muchos países vuelvan a financiarnos, afortunadamente, excepto Estados Unidos, que Estados Unidos hasta la fecha sigue sin financiarnos, con lo cual seguimos operando. Pero Israel, no contento con esto, crea una campaña masiva en Internet, pagado por ellos con bots. Los bots son perfiles falsos que cada 2x3 sacan información de UNRWA, criminalizándola, culpabilizándola. Y de manera que si tú pones en Google UNRWA, lo primero que salen son estas noticias diciendo que somos criminales. Y esto poco a poco va haciendo mella en la comunidad internacional. Hemos tenido muchas situaciones en el Parlamento Europeo en el que cuando se han ido a renovar la financiación para UNRWA, ha habido miembros del Partido Popular y de la extrema derecha que han votado en contra, porque nos siguen acusando de terroristas. Pero es que además Israel ha pagado campañas de publicidad en muchas ciudades europeas y en Estados Unidos, en las que ha llenado las ciudades de marquesinas con personal con el logo de UNRWA y el chaleco de UNRWA, y aquí puesto una cinta de la yihad islámica y un Kalashnikov, o como se llamen esas armas, queriendo decir que todos los trabajadores humanitarios de UNRWA son terroristas. Un último detalle para ya salir de este tema, decirles que UNRWA, desde hace muchísimos años, como no tenemos un sistema de vigilancia, no tenemos un sistema de inteligencia, no somos policías, somos trabajadores humanitarios y trabajamos en una de las zonas más conflictivas del mundo, donde operan una infinidad de grupos armados. Nosotros lo que hemos hecho siempre es facilitar los listados de nuestros trabajadores a la inteligencia, a los gobiernos de Israel, de Estados Unidos, de Líbano, de Siria y de Jordania, para que ellos sí pudieran determinar si entre nuestros trabajadores pudiera haber gente de la yihad islámica o de cualquier otro grupo armado. La última vez que mandamos este listado a Israel fue en mayo del 2023, con lo cual en mayo de 2023 Israel ya sabía si había o no había personas infiltradas en UNRWA de la yihad islámica o de cualquier otro grupo terrorista. Y no dijo absolutamente nada. Si lo había, ¿por qué no lo avisó? Porque vamos, si tuviera esa información la hubiera publicado y no lo hizo. Bien, esta situación evidentemente de acabar con UNRWA, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el interés de Israel? Pues mire, hay varios motivos, pero hay uno más importante. Voy a empezar por los otros dos. Uno, porque como les decía, somos somos la agencia más grande en Gaza. Teníamos 13.000 trabajadores antes de la ofensiva, 13.000 trabajadores que tienen 26.000 ojos. Y evidentemente veíamos todo lo que pasaba, recogíamos toda la información y todos los testimonios. Por otro lado, UNRWA es la mayor agencia humanitaria. Si yo acabo con UNRWA, dejo a la población desabastecida. Pero el más importante de todos es que UNRWA es la agencia que recuerda a la comunidad internacional que existen 6 millones de refugiados que tienen derechos. Y entre sus derechos reconocidos está el derecho al retorno. Y es ese derecho al retorno el que Israel no quiere saber absolutamente nada. E Israel cree que mientras UNRWA perdure, el derecho al retorno va a estar ahí llamando a su puerta. Con lo cual ellos piensan que si UNRWA desaparece, los refugiados de Palestina se desvanecen porque no va a haber nadie luchando por sus derechos. Ese es el verdadero interés de Israel de acabar con UNRWA. Y por eso toda esta campaña de criminalización, porque quiere quitarse de encima a UNRWA, porque no quiere testigos y porque además piensa que si UNRWA desaparecen, como digo, los refugiados de Palestina, lo cual no es cierto, es que además incluso se equivoca en su estrategia, porque lo que dice la Convención de 1951 de los refugiados, dice que ACNUR se ocupa de todos los refugiados del mundo, excepto de los refugiados de Palestina, porque de estos ya se encarga UNRWA, pero que si UNRWA desapareciera, ACNUR tendría que absorber a los refugiados de Palestina. Y si bien UNRWA no tiene mandato
como el que tiene ACNUR, ACNUR tiene de mandato buscar una solución para sus refugiados. Tiene que conseguir que regresen a sus países o que sean acogidos en asilo en un país o que sean ubicados en un tercer país. Esas son las 3 soluciones que ACNUR da a sus refugiados. Bien, UNRWA no tiene en su mandato buscar una solución, porque para eso se crea una agencia, otra agencia en Naciones Unidas que se dedica a buscar una solución al conjunto de la problemática palestina, incluyendo los refugiados. Entonces, en el momento en que los refugiados de Palestina pasaran a ACNUR, ACNUR tendría la obligación de estar llamando a Israel diciendo, perdona, aquí tienes 6 millones que tienen que entrar en tu país porque tienen derecho al retorno. Entonces, es una estrategia errónea de Israel, pero es la que tiene. Si nos vamos a Cisjordania, que les decía al principio que íbamos a hablar de la situación actual en Cisjordania, decirles que es terrorífica también y que siempre ha sido así, ha sido una población en Cisjordania desprovista de derechos. La diferencia con Gaza es que el ejército israelí está dentro de Cisjordania y que tiene muchísimas estrategias, porque el objetivo final de Israel en Cisjordania es anexionarse todo el territorio que pueda, con lo cual allí lleva demoliciones constantes de infraestructuras palestinas, desde escuelas, clínicas, hasta casas, un pozo de agua, un establo para un ganado, destruye todo lo que puede, demuele todo lo que puede de la población palestina, siempre con una excusa, porque tienen que tener claro que Israel siempre tiene una explicación para justificar todo lo que hace, y es que Israel dice que todas estas construcciones las hace sin el permiso israelí para construir. Pero claro, es que Israel no da ningún permiso a los palestinos para construir, con lo cual, si yo tengo ganado y tengo que construir un establo y tú no me das el permiso, mi ganado necesita un establo, yo lo acabo construyendo. Si yo tengo hijos, mis hijos se casan y tienen hijos, necesitan un piso para vivir, una casa para vivir. Si tú no me das el permiso, yo la construyo. Con lo cual, Israel no da permisos de construcción a los palestinos, y cuando construyen, les dice que son construcciones ilegales y que no tienen derecho a estar, y por tanto hay que demolerlas. Si no las demuelen los palestinos, entonces el ejército israelí manda a los bulldozers y luego, después de haberle demolido la casa, les pasa la factura de la demolición. Y si no pagan, van a la cárcel. Además, Israel lo que hace es compartimentar el espacio en Cisjordania. ¿Y cómo lo compartimenta? Para evitar la libre circulación de personas y mercancías, pues lo hace con checkpoints, con puestos militares de control a la salida y entrada de todas las ciudades y de todos los pueblos. Si yo vivo en Ramallah, pero trabajo en Jerusalén Este, cuando salgo de Ramallah tengo que cruzar un checkpoint, y cuando entro en Jerusalén Este tengo que cruzar un checkpoint, con lo cual tengo que pasar por 2 situaciones en las que a lo mejor no me dejan pasar, a lo mejor el checkpoint está cerrado, a lo mejor deciden interrogarme, a lo mejor deciden registrarme, a lo mejor deciden retenerme, con lo cual constantemente tengo que estar expuesta a situaciones de controles militares en los que me pueden detener, interrogar o no dejar pasar. Con lo cual, muchas veces lo que hacen los palestinos es buscarse rutas alternativas para llegar a los sitios sin cruzar por checkpoints. ¿Esto qué significa? Que si de Ramallah a Jerusalén en coche se tardan 20 minutos, hay palestinos que salen de Ramallah y tardan 5 horas en llegar a Jerusalén porque van esquivando todos los controles militares por caminos y pistas forestales. Por otro lado, esto hace que agrave los costes de las mercancías. Si yo en vez de pagar un transporte de 20 minutos tengo que pagar el transporte de 5 horas, mi mercancía vale más cara. Pero además lo que hace es impedir la libre circulación de personas. Constantemente yo quiero ir al hospital, tengo una cita con el médico, quiero ir a la boda de mi prima, quiero ir al funeral de mi padre, tengo que pasar por esos checkpoints y muchas veces no me dejan pasar. Entonces Israel compartimenta todo el territorio y de esa manera no solamente bloquea el libre tránsito, sino que controla a toda la población constantemente. Además de esta situación, siempre ha habido violencia física contra los palestinos, pero desde el 7 de octubre y a la sombra de lo que estaba pasando en Gaza, Israel incrementa los ataques y la violencia en Cisjordania. Israel comienza a asesinar palestinos
en una mayor escala que años anteriores. Y esto lo hace mayoritariamente mediante redadas nocturnas. Entran en los campos de refugiados que hay en Cisjordania, hay 11 campos de refugiados, los asalta por la noche, entra por la fuerza, detiene a la población, lo justifica como que están haciendo redadas buscando a terroristas, y lo que hace es asaltar a las casas de la población civil y detener mayoritariamente a hombres, pero también a niños, y llevárselos a las cárceles. Si encuentran resistencia, evidentemente se lían a tiros, lanzan gases lacrimógenos y utilizan balas de metal recubiertas de goma, y al final, desde el 7 de octubre de 2023, que empieza la ofensiva de Gaza, han asesinado a 1.100 palestinos en Cisjordania. Además, Israel utiliza lo que ellos llaman las detenciones administrativas. Israel aplica las leyes de forma diferente si eres israelí o eres palestino. Si eres palestino, vives bajo la ocupación militar en Cisjordania. Por tanto, allí lo que impera son las órdenes militares. Las órdenes militares significan que el capitán se levanta por la mañana, escribe una orden y eso ya va a misa. Allí no impera la ley que aplican a Israel, sino las órdenes militares. Entonces, las órdenes militares dicen que se puede detener de forma arbitraria a la población, lo llaman detención, no lo dicen así, detenciones arbitrarias, sino detenciones administrativas. ¿Eso qué significa? Que yo esta noche mando a un escuadrón a un campo de refugiados y detengo a 200 palestinos. ¿De qué se les acusa? No se sabe. ¿Cuánto tiempo van a estar detenidos? No se sabe. Pueden estar detenidos por periodos de 6 meses. Pasados esos 6 meses, se va a juicio y el juez extiende la orden de detención. Otros 6 meses. Así te puedes estar años. Mientras no se celebre el juicio definitivo, sino que te están extendiendo la orden de detención administrativa, no tienes derecho a un abogado, no tienes derecho a contactar con tu familia, no tienes derecho a nada. Cuando ya se celebra el juicio, se decide, bueno, este ya lleva 1 año aquí, vamos a juzgarle. Es en ese momento del juicio, cuando el juez está hablando, cuando se leen los cargos. El abogado, de oficio, no suele saber de qué se le acusa a su cliente. Finalmente, la mayoría de los cargos son por lanzar piedras o por dañar la propiedad israelí. Propiedad israelí puede ser un coche, que le han lanzado una piedra y le han roto un cristal. Y por eso a lo mejor llevan 8 meses, 12 meses en la cárcel, que después hay una sentencia que tienen que cumplir. El 99% de los juicios salen con condenas. Y además aquí en las cárceles hay niños de hasta 9 años, en la misma situación que los adultos. No son centros de internamiento para menores, son cárceles militares con adultos donde los niños son tratados de la misma manera que los adultos. Entonces es una situación terrible. Y además en Cisjordania han aumentado la violencia de los colonos. Siempre ha habido colonos. Los colonos son población israelí que ha creado colonias en el territorio cisjordano, en el territorio palestino. Esto es ilegal. No se puede transferir población de la potencia ocupante al territorio ocupado. Esto está recogido en el derecho internacional humanitario, en las convenciones de Ginebra. Israel ha transferido a 700.000 israelíes al territorio palestino y ha creado colonias. Colonias que gozan de agua, césped, piscina, universidades, colegios, guarderías, cuando al lado hay viviendo una población palestina que no tiene agua, que no tiene electricidad y que viven probablemente en la miseria. Pues bien, desde que llegan al gobierno los 2 partidos políticos de extrema derecha fundamentalistas y además que son colonos extremistas, Smotrich es el ministro de Finanzas, forma parte de un partido político que es absolutamente extremista y son colonos, y Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad, que él se hace llamar ministro de la Guerra, son colonos extremistas. Es más, este ministro Ben-Gvir ha cumplido condena por terrorismo en Israel. El propio gobierno israelí le ha condenado por
terrorismo y ha cumplido condena. Imagínense el individuo. Bueno, pues desde que están estas dos personas en el poder han aumentado muchísimo la violencia de los colonos. ¿Por qué? Porque además de estar promoviendo esa violencia, lo están haciendo con absoluta impunidad, porque sus ministros lo aprueban y lo refrendan y luego no hacen absolutamente nada. Es más, cuando ha habido alguna situación que ha saltado a los medios de comunicación y ha creado indignación, no sé, por ejemplo, porque se ha grabado cómo apaleaban a un viejo hasta casi matarlo, la presión internacional ha hecho que se les lleve a juicio. El juicio ha salido con una condena de 1 mes, si acaso. Entonces, se ve que la inmensa mayoría, lo mismo que les decía que el 99,9% de las denuncias contra palestinos acaban en condena, el 99,9% de las denuncias de palestinos contra colonos acaban sin condena. Entonces, realmente es una situación de indefensión total, porque cuando los colonos van a quemar pueblos palestinos, a apalear a personas palestinas, hace 2 días atropellaron a un niño palestino, y esto no es un accidente porque ocurre con demasiada frecuencia. Normalmente lo hacen acompañados por el ejército israelí. ¿Qué hace el ejército israelí en estas situaciones? Cuando el colono está pegando, quemando fuego o haciendo lo que sea, no interfiere, no hace nada. Pero si sale un palestino e intenta agredir a un colono, es cuando los soldados israelíes intervienen. Es decir, que van a proteger a los colonos. Entonces, la indefensión es total y absoluta. Para acabar con Cisjordania, decirles que nosotros hemos sido expulsados de Jerusalén Este. Israel comienza a mandar a grupos extremistas, a individuos extremistas, a la sede de UNRWA en Jerusalén Este, que empiezan a increpar a los trabajadores de UNRWA, a amenazarles y además lanzan cócteles Molotov contra una agencia, contra un edificio de Naciones Unidas, y lo prenden fuego en varias ocasiones. Fuego que los mismos trabajadores de UNRWA tienen que apagar porque después de llamar 20 veces a los bomberos israelíes, por allí no aparece nadie. Dada esta situación, se decide cerrar la sede de UNRWA por no poner en riesgo al personal de UNRWA y que teletrabajen desde sus casas. Con lo cual, cuando en enero de este año Israel demuele la sede de UNRWA, la destruye, no había trabajadores, afortunadamente. Llevaba esa sede cerrada desde hace mucho tiempo. Antes de demoler nuestra sede, nos había cerrado 6 escuelas en Jerusalén Este y 2 clínicas de salud. ¿Por qué esta obsesión en Jerusalén Este? Porque Israel considera que Jerusalén Este es ya parte del territorio soberano de Israel. Es decir, no es Palestina. Algo que no reconoce la comunidad internacional. Para las Naciones Unidas y para la comunidad internacional, Jerusalén Este sigue formando parte de Palestina. Por tanto, Israel sigue ocupando Israel y no tiene derecho ni a echarnos, ni a demolernos una infraestructura, ni a cerrar nuestras escuelas. Pero bueno, la comunidad internacional se lo permite, no dice absolutamente nada. Y para acabar, decirles que en Líbano, les comentaba al principio que hay 500.000 de refugiados en Líbano, que Israel ha utilizado y sigue utilizando, porque a pesar de que hay una tregua como la hay en Gaza, que desde la tregua en Gaza ha matado a 700 personas, desde la tregua en Líbano, hace un par de días, sigue matando a población y sigue bombardeando. Está repitiendo en Líbano el mismo modus operandi que en Gaza. Desplazamientos masivos, 1 millón de personas desplazadas en Líbano, zonas de desplazamiento forzoso, el sur del Líbano, más de 800.000 personas desplazadas a la fuerza, destrucción de infraestructuras, destrucción de hogares, asesinato de periodistas. No hemos hablado de que en Gaza no permite a la prensa internacional entrar y ha matado a 260 periodistas gazatíes. En el Líbano ha matado ya a unos cuantos periodistas, ha bombardeado hospitales, ha matado a sanitarios, ha matado a los grupos de rescate cuando han ido a recoger víctimas, los ha atacado igual que hacen en Gaza. Y ahora lo que está delimitando en Líbano es una línea amarilla que no les he dicho que tras el alto el fuego en Gaza, Israel lo que hace, el plan de Trump, es
permitir que el ejército israelí permanezca en una parte de Gaza. Esa parte de Gaza se hace una línea amarilla en un mapa y dicen, en esta zona, de aquí hacia el este, va a permanecer para el ejército israelí. Y a partir de esta línea amarilla hacia el mar, hacia el oeste, va a estar la población de Gaza. En esa línea amarilla, ahora mismo, ocupa el 58% del territorio gazatí, con lo cual la población está hacinada, 2 millones de personas, en el 42% del territorio. Si hablábamos antes de todo esto de que Gaza era una de las zonas de mayor densidad de población, imagínense ahora que solo ocupa el 42% del territorio. Bien, pues esta línea amarilla que la ha decidido Israel con Donald Trump, cada día se mueve. Cada día aparecen, por ejemplo, una tienda de campaña que estaba al otro lado de la línea amarilla, un día se despiertan y tienen un bloque de cemento al otro lado, lo cual indica que ya estás dentro de la línea amarilla y no puedes estar ahí, te tienes que marchar. Pero es que han amanecido colegios de UNRWA al otro lado de la línea amarilla y hemos tenido que evacuar a la población, con lo cual cada día Israel va aumentando esta línea amarilla. Bien, pues en Líbano acaba de crear una línea amarilla en el sur, donde ha ordenado que allí la población no puede volver. ¿Cómo están los palestinos en esta situación? Pues miren, la población palestina es muy resiliente porque están viviendo en un país que no es el suyo, en el que además Líbano no es precisamente el país donde más derechos han gozado, sino todo lo contrario. Entonces los palestinos tienen mucho miedo de que si les echan de un campo de refugiados o si se van de sus casas, probablemente luego nunca más puedan volver, porque no saben lo que va a pasar. Con lo cual, en la zona sur, donde Israel obliga al desplazamiento forzado, hay 3 campos de refugiados, con 60.000 personas. Yo hablaba con refugiados de estos campos y les preguntaba, ¿pero vais a marcharos? Y decían, no, ni tenemos dónde ir, ni sabemos si nunca más vamos a volver. Finalmente, la mayoría de ellos tuvieron que salir, pero claro, a base de bombardear y de tomar ya la decisión, en un momento nos matan o nos marchamos. Israel ha destruido todos los puentes que conectan el sur para evitar que la población pueda regresar. Con lo cual ha repetido el mismo modus operandi en Líbano. ¿Y por qué? Porque Israel goza de total impunidad. Y si he hecho todo lo que he hecho en Gaza y no ha habido ninguna consecuencia, no ha pasado absolutamente nada, ¿por qué no repetirlo en Líbano? ¿Por qué no repetirlo en Irán? No es lo mismo atacar a Gaza y a Líbano que atacar a Irán, ya lo hemos visto, pero es que en Irán uno de los primeros ataques es a una escuela de niñas, que asesina a 160 niñas. Es que además ha estado bombardeando zonas densamente pobladas, no solamente en Líbano, también en Irán. Es que en Irán ha atacado a hospitales, es que en Irán ha atacado a colegios. Ha utilizado la misma técnica, la misma estrategia que en Gaza. ¿Por qué? Porque, repito, goza de total impunidad. No pasa absolutamente nada. Y esto es lo que les quería, contar. Muchas gracias. Si les parece que abramos un coloquio, preguntas que quizás tengan, yo encantada de responderlas. Antes de que se vayan, he traído unos folletitos de UNRWA, por si quieren colaborar y apoyarnos, se pueden llevar uno de estos folletos. Sí, y además vamos a tomar un refresco que se llama Palestina, también para que os lo llevéis de recuerdo y cada vez que veáis el botecito os acordéis de que os tenéis que hacer socios de UNRWA. Muchas gracias, Raquel. Desgraciadamente no nos has contado nada nuevo que no supiéramos, es lo que vemos todos los días en la tele. La gente que está aquí es precisamente la que está concienciada. El problema está con la otra gente que ya no es capaz de asimilar tanto horror y han dicho, bueno, pues vuelvo la cabeza para otro lado. Ya está. Entonces, nos tenemos que hacer resilientes como son los palestinos, y a pesar de que ahora mismo parece como si en Gaza hubiera desaparecido el problema, y no es verdad,
sigue siendo lo mismo. La llamada tregua no es verdad, porque sigue habiendo asesinatos. Israel es un pueblo elegido por Dios, y no sé qué Dios puede elegir estas cosas. Nosotros nos han contado muchos los americanos los horrores, y hemos visto muchas películas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que está haciendo Israel se queda pequeño o sea, lo de la Segunda Guerra Mundial se queda pequeño al lado de lo que está haciendo Israel. Yo no sé qué es más criminal, si gasear judíos en las cámaras de gas en los campos de concentración, o tener a 2 millones de personas sometidas a torturas diarias, a asesinatos y a todo esto. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un Nuremberg, hubo una reacción mundial de horror ante el Holocausto, ahora, ¿dónde está la reacción mundial? Es que, claro, pueden hacer lo que quieran porque están seguros de que nadie va a reaccionar. Y cuando hay alguna reacción en la calle, que esa también la hemos visto, porque hace 3 o 4 meses hubo bastante reacción en la calle en toda Europa, y forzamos la tregua. Y eso fue una conquista de la sociedad civil, de la reacción en la calle y forzar la tregua, la llamada tregua, y era para quitar a la gente de la calle y decir que no, que ya hay tregua, que ya se ha pasado todo, que aquí no pasa nada. En fin, ya he dicho que aquí cabe solamente la reacción individual. Hay 2 cosas que podemos hacer: el boicot a las empresas que colaboran con el sionismo y con Israel, y la ayuda a las agencias a la Agencia de Naciones Unidas, que está dando el callo, nunca mejor dicho, en todo esto por los refugiados. Bueno, pues vamos a tomarnos un refresco entonces. Quería preguntar, me parece. Sí. No, que yo creo, no es una pregunta, es en el fondo, una reflexión. Es una reflexión. Yo en el fondo creo que está la persecución del gran Israel, que lo que está, les da igual que la gente esté debajo, en el fondo les da lo mismo, ¿no? En el fondo lo que quieren es que se mueran, eliminarlos, porque ellos están buscando, como decía antes, el derecho divino, ¿no? Sí que la reflexión es esa, ¿no? Tengo la sensación de que si se hiciese algo a nivel europeo o tal mundial, pues podía pasar, pero si no, esto va para adelante. Esto va para adelante. O sea, porque no pueden matarlo directamente, ¿no? Porque si no lo harían, ¿eh? Y es el gran Israel. Es una cuestión ya no de ahora, es el derecho divino, ¿no? Si Dios dice que esto es nuestro, pues esto es nuestro. Sí, claro, pero es que el apoyo de Estados Unidos es el lobby judío en Estados Unidos. Es que a ver quién ha colocado a Trump ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Hay preguntas. Yo quería preguntar por qué ACNUR no se junta con vosotros, o por qué nos juntáis con ACNUR. Sí. Una pregunta. Sí, por lo que he explicado antes, porque son 2 mandatos distintos. Vale, Naciones Unidas, es que nosotros no podemos decidir juntarnos con ACNUR, ni ACNUR puede decidir juntarse con nosotros. Esto tiene que ser votado en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y la Asamblea General de Naciones Unidas tiene muy claro que son 2 mandatos diferentes. Si nos juntáramos con ACNUR, son 2 agencias además que operan de distinta manera. ACNUR opera a través de los gobiernos y de las ONGs de los lugares donde se desarrollan los conflictos. UNRWA opera directamente con sus infraestructuras, es decir, nosotros gestionamos 700 escuelas y tenemos todos nuestros profesores. ACNUR no gestiona escuelas, UNICEF no gestiona escuelas, trabaja con las escuelas de los países donde opera. Pero ahí no está el quid de la cuestión. El quid de la cuestión está en que ACNUR busca una solución a los refugiados de Palestina y a UNRWA no le han dado ese mandato. Y no se lo han dado porque tenían claro que no querían dejarlo en manos de una agencia humanitaria, sino para eso crean otra agencia. Porque no solamente resolver la situación de los palestinos, es resolver el problema de la ocupación. Entonces, crean una agencia en Naciones Unidas con objetivo político,
es buscar una solución. ¿Qué es lo que pasa? Que ha fracasado o no ha interesado que actuara o no se ha permitido. Entonces, la solución política no ha salido adelante y UNRWA se ha cronificado, porque UNRWA tendría que haber desaparecido hace muchos años. Entonces, no puede haber una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas para decir ¿por qué no se junta, por qué no hacemos una única agencia? No puede haber una votación porque esto es como la caja de Pandora. Si yo llevo a votación, hay un sector de la comunidad internacional muy pequeño, afortunadamente, que quiere acabar con UNRWA, y es Estados Unidos e Israel y países acólitos a Estados Unidos y a Israel. Entonces, si se somete a votación, lo que se va a crear es una campaña enorme para acabar con UNRWA. Había otra señora que quería preguntar. Gracias. Sí, yo quería preguntarte, he leído que el gobierno israelí había aprobado una ley donde volvía, vamos, que estaba poniendo la pena de muerte a los palestinos, ¿no? En esta situación, pero si ya los matan como quieren, o sea, ya para hacerlo con más, sin ningún tipo de miramiento ni nada, o sea, no acabo de comprenderlo un poco, ¿no? Sí, bueno, es esta diferenciación que hacen entre la población palestina y la población israelí. Para la población israelí no hay pena de muerte, para la población palestina sí. Entonces, están aplicando una decisión sobre una población específica y no sobre la totalidad. Y es lo que está, o sea, en una situación en la que los países evolucionamos a quitar la pena de muerte, al menos los que nos llamamos democráticos, estamos quitando la pena de muerte. Israel la pone, pero no la pone para el total de la población, la pone solo para los palestinos. Y dicen, para aquellos que hayan cometido actos terroristas. Pero ¿quién decide qué actos terroristas son? Con lo cual, por ejemplo, se acordarán ustedes de que hubo una época en Palestina, en el 2015, en el que se producían muchos acuchillamientos. Si decidimos que esos acuchillamientos son actos terroristas, yo recuerdo a un niño, ahora no me acuerdo cómo se llama, ustedes habrán oído de él porque se ha pasado desde los 12 años en la cárcel, tiene 18 y tiene un montón de problemas mentales, como es obvio. Pues este chico asesinó a un israelí. Entonces, si es declarado terrorista, pues le van a ahorcar. Entonces, el problema no solamente es que están aplicando de forma diferenciada, racista, una decisión legal, sino que además no hay garantías. No las hay ahora. No las hay ahora. De hecho, desde que se puede tener información de lo que pasa dentro de las cárceles de Israel, ha habido 88 muertos por malos tratos, por negligencia médica, incluso ha habido uno recientemente por hambre. Es decir, que tampoco esto, o sea, ya están ejecutando a los palestinos dentro de las cárceles. Hay muchísimos informes ya que hablan de toda la tortura, violaciones, abusos sexuales que están cometiendo dentro de las cárceles. Entonces, la situación realmente es terrorífica, pero es que además no solamente han puesto la pena de muerte, sino que además han reducido las garantías procesales. Por ejemplo, no se puede pedir una ampliación, ¿no? Muchas veces cuando la gente está en el corredor de la muerte se piden muchas ampliaciones para intentar seguir intentando que no les... pues esto lo han prohibido y se tiene que ejecutar la sentencia a los 90 días... ¿A los 90? Me parece que sea a los 90 días de haberla puesto, sin apelaciones. Es terrible. ¿Cómo están los palestinos que viven en Israel? Vamos, los de Israel. Eso es otra historia. No, esa es otra historia. No, sí, no, rápidamente. Nosotros no trabajamos con ellos porque no son refugiados, son ciudadanos. Son ciudadanos supuestamente con los mismos derechos, pero no es así. Hace poco salió, seguro que lo vieron, una periodista española denunciando que no tenían refugios antiaéreos cuando Irán estaba bombardeando. Eso es la punta del iceberg. Realmente no tienen los mismos derechos.
Es más, si vas a pueblos y a ciudades de mayoría árabe, como Nazaret o Haifa, los índices de pobreza son mayores, se nota muchísimo. Y es más, es que en tu DNI pone la religión que eres, si eres musulmán o si eres judío. Y eso para mí ya es un síntoma discriminatorio, si yo tengo que ir con mi identidad religiosa por delante. Entonces, en las municipalidades palestinas, o les llaman árabes israelíes, las municipalidades árabes israelíes prácticamente no tienen presupuesto. Porque Israel construye todo para justificarlo. Israel dice que las municipalidades no tienen un presupuesto asignado. Viven de las donaciones, muchas veces de contribuyentes de Estados Unidos, de filantropía. Entonces, claro, cuando dicen las diferencias que hay en una municipalidad árabe de una israelí, dicen ya, pues que la israelí capta más financiación y la árabe no. Pero eso no deja de ser una discriminación. Y si nos vamos, por ejemplo, al tema de la educación, en las escuelas palestinas o árabes, israelíes, incluyendo Jerusalén Este, no se permite hablar de la Nakba. La Nakba es lo que llaman los palestinos pues la desgracia que ocurre en la guerra de 1948, la catástrofe, se traduce literalmente, en la que cuentan pues cómo Israel invade su país. Israel lo llama la guerra de la independencia. Y esto sí se estudia en los colegios, pero la Nakba está prohibida. Entonces, bueno, existe una discriminación total y absoluta entre ciudadanos de origen palestino y ciudadanos israelíes.